Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos al curso de Realidad Económica Mundial. Les saluda el licenciado Espejo. En esta sesión tendremos la oportunidad de revisar la práctica número 3. Daremos algunas pautas para su solución y desde luego resolveremos algunos ejercicios tipo. Como ya viene siendo usual, las prácticas tienen dos partes. La primera parte está dedicada a preguntas de repaso. Por ello, estas se pueden contestar directamente con los apuntes de clase. Sin embargo, me gustaría dar un repaso a la última pregunta. La última pregunta de esta primera parte señala lo siguiente. El sistema económico, guiado por el interés personal, ¿cómo y por qué alcanza el bienestar de toda la sociedad? Esta es una pregunta bastante interesante que la vamos a desarrollar a continuación. Empecemos señalando que efectivamente los distintos agentes económicos que participan en un mercado actúan de acuerdo a sus intereses particulares, es decir, asumen una conducta egoísta. Si esa es la situación, entonces tendríamos algo como lo que sucede en esta imagen que ustedes tienen al frente, es decir, cada uno jalando por su lado, y esto no terminaría en nada bueno. Si nosotros actuamos de esa forma, ¿cómo es que se logra alcanzar el máximo bienestar para la sociedad? La pregunta es, ¿cómo es que se logra este resultado que es altamente beneficioso para la sociedad? Si es que cada uno de los agentes económicos se comporta de forma egoísta. La explicación es esta. Dijimos que las empresas procuran obtener la mayor cantidad de utilidades que les sea posible. ¿Y cómo lo logran? Pues simple y sencillamente produciendo y vendiendo la mayor cantidad de productos. Ahora viene lo siguiente. Si produce productos que son caros y de mala calidad, pregunta, ¿los lograrían acomodar en el mercado? Pues no, nadie les compraría. Así que tienen que hacer todo lo posible para obtener buenos productos, es decir, de buena calidad, al menor precio posible, pues de esa forma van a poder venderlos en el mercado. Al actuar de esa forma, es decir, al actuar de acuerdo a sus intereses, lo que están haciendo sin quererlo, es producir una gran cantidad de productos de buena calidad al menor precio posible, y esos productos los ponen a disposición de la sociedad. En consecuencia, la sociedad termina por beneficiarse de esos productos. Eso hace que la sociedad alcance un nivel de bienestar muy alto. Esa es la lógica, la poderosa lógica que hay detrás de la explicación de cómo es que un mercado competitivo logra alcanzar un resultado como este. Ingresemos ahora a la segunda parte. Esta parte de la práctica la reservamos para plantear problemas y preguntas para razonar. Comencemos con la pregunta A, y de ella tomaremos como ejemplo el primer inciso,
¿Qué dice esto? Establezca si la siguiente proposición es o no verdadera. Justifique su respuesta. Se asevera lo siguiente. Como no existe mercado, no puede existir intercambio. Recordarán ustedes de que el mercado es un fenómeno social relativamente reciente. Pero el intercambio ha existido muchísimo más antes que la aparición de los mercados. En consecuencia, la afirmación es totalmente falsa, pues el mercado no es condición ni necesaria ni suficiente para el intercambio. En el inciso B de esta parte de la práctica se nos pide simplemente elegir cuál es la opción correcta. Ustedes tienen que señalarla nada más. Ahora resolvamos el inciso C de la segunda parte de la práctica. Plantea lo siguiente. Si la economía de un determinado país, del país PP, solo produce papas, entonces ¿se podría decir que ese país tiene solo un mercado? Una respuesta apresurada sería decir que sí, pues como el país produce un solo producto, entonces hay un solo mercado. Pero eso está mal. Y expliquémoslo. Es razonable pensar que si tenemos una variedad de productos, tengamos en correspondencia otra cantidad de mercados. Pero si solo se produce un solo producto, por ejemplo, manzanas, ¿podríamos decir, pregunto, que existe un solo mercado de manzanas? En rigor, existen distintos tipos de manzanas. No solamente difieren en cuanto al color, al sabor, el tamaño, la textura, etc., sino también difieren en cuanto a la procedencia, si son unos de origen nacional o si son de origen importado. Esto hace que tengamos distintos mercados, uno para cada uno de los tipos de manzanas que tengamos. En consecuencia, se tendrán tantos mercados como tipos de manzanas haya, y en cada uno de esos mercados se formará un determinado precio. En consecuencia, no existe un mercado, sino tantos como tipos de productos haya, y ellos tendrán distintos precios. Ahora resolvamos el inciso E de esta segunda parte de nuestra práctica. Este inciso plantea lo siguiente. Los compradores en un mercado competitivo, inciso 1, ¿estarán dispuestos a pagar precios más altos por ese producto? ¿Por qué? Recordemos que un mercado competitivo se caracteriza porque en él se comercializan productos que son homogéneos o productos que son muy parecidos entre sí, tal que uno a simple vista no podría diferenciarlos unos de los otros. En consecuencia, los compradores en este tipo de mercados no van a estar dispuestos a pagar precios más altos, por la simple y sencilla razón de que estos mismos productos podrían conseguirlos con otros vendedores al precio de mercado.
Ahora resolvamos el ejercicio G y plantea lo siguiente. Si sube el precio de un producto en un mercado competitivo por alguna razón, el comprador estará dispuesto a comprar más de ese producto. ¿Qué ley del mercado se estará rompiendo? ¿Qué harían ustedes? En el fondo a ustedes también se les pregunta eso. Si sube el precio de un producto en el mercado, ¿ustedes estarían dispuestos a comprar más de ese producto? ¿Lo harían? Creo que no, ¿verdad? No. Y en teoría económica decimos que no va a comprar más de ese producto. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque simple y sencillamente va en contra de sus intereses. Es decir, va en contra de su bienestar. Y por eso no lo hace. Pero si lo hiciese, entonces nosotros estaríamos rompiendo la ley de la demanda. Esto lo veremos con un poco más de detalle y con algunos ingredientes que son necesarios analizarlos un poco más adelante. Finalmente, revisemos y expliquemos el ejercicio J. Este ejercicio requiere un razonamiento más amplio y requiere a su vez que nosotros tengamos en cuenta los preceptos de un mercado competitivo. Por tener un cierto grado de dificultad es que yo lo voy a resolver. El ejercicio en cuestión dice lo siguiente. Si el mercado competitivo en algún momento y por alguna razón estuviese en desequilibrio, ¿de qué forma retornaría al equilibrio? En clase hemos planteado que los mercados competitivos siempre están en equilibrio. La pregunta es, ¿cómo o cuáles son los mecanismos que tiene el mercado para retornar al equilibrio si es que en algún momento estuviese en desequilibrio? Para estudiar los mecanismos de mercado que entran en juego, que hacen que mercados que están en desequilibrio retornen al equilibrio, vamos a realizar el siguiente ejercicio conceptual. Vamos a suponer que el precio de mercado, por alguna razón, está por encima del precio de equilibrio. ¿Qué sucedería en esa situación? Pues sucedería dos cosas. La primera, y que es bastante razonable, que los compradores disminuirían sus compras. ¿Por qué? Porque el precio está alto. Y lo segundo, los productores, al ver un precio alto, comenzarían a producir más. ¿Cuál es el resultado? Pues simple y sencillamente un exceso de producción. Un exceso de producción que no puede ser colocado en el mercado. Es decir, que los productores tendrían un gran inventario. Y ese inventario eventualmente les significaría a ellos una pérdida. Imaginen ustedes que se tratase de productos perecibles, naranjas por ejemplo. Si no logran acomodarlo, es decir, si es que no lograsen venderlo, pues estos productos se echarían a perder y representarían para ellos una pérdida total. Entonces, para que eso no suceda, los productores tendrían que rebajar el precio y al hacerlo van a retornar al punto de equilibrio. Con esto concluimos esta revisión a la práctica número 3 con vistas a la próxima evaluación. Muchas gracias por su atención.